Conocer lo que pasa a nivel internacional. América Latina y el panorama político yendo hacia la izquierda, y esto provoca alarma seguramente en Estados Unidos. Ariel Umpierres con nosotros. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido, buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente hay gran movimiento, turbulencias en Latinoamérica por los dichos de un senador norteamericano, un senador muy importante, Ted Cruz, un hombre del ala más conservadora del Partido Republicano, lo estamos viendo, es un hombre del estado de Texas, un estado muy conservador. Este es uno de los paladines de Trump, del expresidente Trump, un hombre muy conservador que ha dicho cosas muy importantes en estos días. Ha dicho que con la elección de Gustavo Petro, allí nuevo presidente de Colombia, en América Latina se está constituyendo como un continente muy volcado hacia la izquierda. Lo dice en ese discurso con una excepción. No lo menciona, pero obviamente se refiere a Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, hace poco asumido en su cargo, un hombre de derecha que viene de los bancos, en fin, de la élite ecuatoriana. Pero en fin, este señor, Ted Cruz, que es un senador de padre cubano, o sea, habla español, está casado con una señora muy importante, una abogada muy importante de los Estados Unidos, norteamericana, trabajó muchos años para el banco de negocios Goldman Sachs, uno de los bancos más importantes, y este senador tiene entre su base social lo más importante, los evangélicos sionistas del estado de Texas, muy conservadores. Para resumírselo, está obviamente contra toda inmigración a los Estados Unidos, está a favor de las armas, es un hombre del libre cambio, en fin, un hombre muy anti-latinoamericano, por decirlo de alguna manera, quien ha dicho que lo que está pasando en América Latina representa mucho riesgo para los Estados Unidos porque, claro, en América Latina, usted sabe, con la reciente elección de Gustavo Petro allí en Colombia, un hombre de izquierda que fue miembro de una organización guerrillera, lo estamos viendo, dentro de su país, ya fue alcalde de Medellín, en fin, un hombre ya integrado a la política, pero de inclinaciones de izquierda. Quien estamos viendo junto a él, esa señora negra, es la vicepresidenta de Colombia, lo cual para las élites latinoamericanos llama mucho la atención y esa está de alguna manera rechazado, imagínese usted. Lo mismo pasa con otros presidentes de Latinoamérica, hablábamos de Gustavo Petro entonces, pero también de Nayib Bukele en El Salvador, que es un hombre, lo estamos viendo, este es el presidente de El Salvador, muy volcado hacia la izquierda, que opina muy duro contra los Estados Unidos, quien ha instalado una lucha contra las maras y las guerrillas y demás, y ha eliminado la vieja élite dominante de ese país, una lucha con los jueces que le querían limitar su gobierno, pero también hablemos de Pedro Castillo, el presidente de Perú, que desde que ha llegado, ese es el presidente, que desde que ha llegado, nos recuerda de alguna manera a Evo Morales de Bolivia, desde que ha llegado al gobierno, todos los días prácticamente le aparece algún juicio o algún intento de derrocarlo, o por lo menos, constitucionalmente estoy hablando, de sacarlo del poder. ¿Por qué? Porque es un ex maestro rural, un hombre que habla para el pueblo, del pueblo. Y bueno, esto genera obviamente también en Perú muchos temores. Pero también pasa en otros países, como en Chile, con el recientemente electo también Gabriel Boric, una persona joven, lo estamos viendo, que ha llegado desde la izquierda, muy a la izquierda, que habla de cambiar, bueno, ha propiciado el cambio de constitución en ese país y cambios de la repartición de la fortuna, por así decirlo. Es este joven presidente de Chile que representa mucha expectativa para ese país, para el continente también, rompiendo con aquella tradición de las sectores más de derecha, más oligárquicos, por decirlo de alguna manera, que siempre han gobernado, que han gobernado en los últimos años en la región. Pero también a ello se suma lo que está pasando en Argentina, con un presidente como Alberto Fernández, que fue a encontrarse con Putin hace pocos meses atrás, hace 5 o 6 meses, a quien le ha dicho queremos integrarnos con Rusia, después de ahí se fue a China a encontrarse con el presidente de China y decirle queremos mayor integración con China. Entonces todo este es un contexto, imagínese usted, se suma además que en pocos meses, en octubre, muy probablemente el nuevo presidente de Brasil sea Pedro Ignacio Lula da Silva, quien es el ex presidente de ese país, muy volcado a la izquierda. En fin,
Lo que está diciendo el senador norteamericano es que todo esto representa mucho riesgo para Estados Unidos. Lo que ocurre es lo siguiente, y seamos muy breves. América Latina realmente se ha convertido en el continente más endeudado del planeta, aparte de los países desarrollados, pero es el continente más endeudado, más empobrecido, donde hay muchísima desocupación, lo estamos viendo, todos nosotros lo vivimos en todos los países de Latinoamérica, mucha desocupación, desazón en la población, pobreza, abandono escolar, todo el escenario que todos conocemos. Esto es lo que está pasando en América Latina. Y al lado de eso, ¿qué ocurre? Estados Unidos y Europa, los países desarrollados, ¿qué le proponen a América Latina? ¿Qué le aportan? Le aportan esencialmente más deuda externa, más FMI, más Banco Mundial y pagar deuda externa sin ningún aporte de capital, de inversiones, de producción o, entre otros casos, dejarlos tranquilos por lo menos para que gobiernen, los gobiernos democráticos, sean del tinte que sean, político que sean. Aquí no estamos haciendo ideología ni de derecha ni de izquierda, pero realmente hay demasiada presión por parte de los gobiernos del norte sobre las democracias latinoamericanas. Entonces es muy difícil que estos países puedan salir adelante. Este escenario que estamos viendo, con el cual convivimos todos los días, le plantea a los gobiernos y a los dirigentes políticos ya más de izquierda qué hacer. Y lo que están haciendo la mayoría es irse a una alianza más con China, con Rusia, con el sudeste asiático, que son los que de alguna manera les hablan ya no de créditos para seguir pagando deuda externa, sino inversiones en infraestructura, en industrias, en fábricas, en generar empleo, que es lo que el continente necesita. Y entonces aquí Estados Unidos se pone nervioso, la élite dominante, que es la que expresa el senador Ted Cruz, se pone nerviosa y empiezan las exigencias y empiezan las amenazas, porque Ted Cruz lo que dijo es que si el nuevo presidente de Colombia, Petro, no hace una serie de cosas, Estados Unidos va a cortar la ayuda, va a limitar las inversiones y va, lo que hace siempre en estos casos, mal calificar a ese gobierno. Entonces, las malas calificaciones es como la escuela, más o menos igual, hace que a nivel internacional los gobiernos tengan mayores dificultades, se les cierren mercados, se les cierren acceso al financiamiento y demás. Lo que está produciendo esto es que inevitablemente China está penetrando cada día más el continente latinoamericano. Entonces, lo que nos queda es imaginar que en el norte haya dirigencias políticas más flexibles, más inteligentes, más lógicas, que vean que la cooperación con América Latina puede ser fructífera, sobre todo con un continente, y con esto concluyo, que en la época de la colonia fue muy pujante desde el punto de vista industrial y productivo. Esto lo hemos olvidado en las clases de historia, generalmente no se dice, pero allá por el 1800, hace 200 años atrás, América Latina era un continente pujante, con industrias pujantes, que claro, el libre mercado que nos trajeron los ingleses y los holandeses destruyeron toda la industria. Después vinieron los gobiernos neoliberales allá en los 90, Fujimori en Perú, Menem en Argentina, los neoliberales de Chile y demás, que destruyeron toda la industria, y esto estamos ahora pagando las consecuencias. Entonces, lamentamos este nerviosismo en el país del norte. Así que de este tema también seguiremos hablando en los próximos días. Un saludo. Gracias, Ariel. Como Gracias. siempre, muy interesante. Por supuesto, como siempre. Gracias por estar aquí todos los viernes con nosotros.